Voy a explicar el laboratorio número 3. Tenemos un circuito con 5 resistencias y 2 fuentes de alimentación, una de 12 voltios y una de 8 voltios. Tenemos el valor de las resistencias respectivas expresadas en kiloohms y el valor de la resistencia número 2 está expresada en ohms. A continuación procedimos a colocar la entrada y la salida de la corriente, determinando que entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. A continuación colocamos los nodos, identificamos los nodos importantes del circuito, que vendría a ser el nodo A, nodo B, el nodo C, el nodo D. Estos son nodos de referencia en donde circula 0 voltios. A continuación tenemos los cálculos analíticos, en donde hacemos un cálculo en el nodo B basándonos en la ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las intensidades es igual a 0. Por lo tanto tenemos el voltaje en A menos el voltaje en B sobre la resistencia 1. Esto es una manera de sustitución a la fórmula de intensidades igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje en la resistencia 1 es igual a la diferencia entre el voltaje A y el voltaje B, por eso lo representamos de esta manera, más 0 voltios menos el voltaje en B. 0 voltios debido a que en el nodo la sumatoria de voltaje es 0, sobre la resistencia 2, más el voltaje en C menos el voltaje en B sobre la resistencia 3, y todo esto igual a 0 amperios, ya que la sumatoria de intensidades es igual a 0. Lo mismo realizamos para el nodo C, voltaje en B menos voltaje en C sobre la resistencia 3, más 0 voltios menos voltaje en C sobre resistencia 4, más voltaje en D menos voltaje en C sobre resistencia 5, y todo esto igual a 0 amperios. Procedemos a reemplazar los valores. Tenemos el voltaje de la fuente 1 por 1 sobre la resistencia 1, más el voltaje en C por 1 sobre la resistencia 1, menos el voltaje en B, que multiplica a la sumatoria de 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia en 2, y más 1 sobre la resistencia 3, y todo esto igualado a 0 amperios. Lo mismo para el nodo C, voltaje en B, que multiplica 1 sobre la resistencia en 3, más el voltaje de la fuente 2, que multiplica 1 sobre la resistencia en 5, menos el voltaje C, que multiplica 1 sobre la resistencia en 3, más 1 sobre la resistencia en 4, más 1 sobre la resistencia en 5, y todo esto igualado a 0 amperios. Procedemos a sustituir. El voltaje de la fuente 1 es 12 voltios, ponemos 12, reemplazamos el valor de las resistencias en ohms, transformamos de kiloohms a ohms, tenemos 1.8 por 10 a la 3, y así con todos los valores de las resistencias. Aquí abajo reemplazamos el valor de la fuente 2, que son 8 voltios, y lo mismo para el valor de cada resistencia. Tratamos de transformarlos a ohms, por eso está por 10 a la 3, igualado todo esto siempre a 0 amperios. Aquí subimos el denominador con signo negativo, obtenemos dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, tenemos el voltaje en C y el voltaje en B en las dos ecuaciones. Aquí dejamos más simplificadas las ecuaciones. El voltaje en B es igual a 2.124 más voltaje en C, que multiplica 0.194, y un voltaje en B es igual a menos 11.72 más un voltaje en C, que multiplica 3.029. Despejamos, tratamos de encontrar el voltaje en C y tenemos un valor de 4.798 voltios. El voltaje en C reemplazamos en una de nuestras ecuaciones halladas anteriormente y tenemos el voltaje en B de 2.814 voltios. Ya que tenemos estos dos voltajes, procedemos a sacarle los voltajes en cada una de las resistencias, ya que sabíamos que el voltaje en la resistencia 1 era la diferencia entre el voltaje A menos el voltaje en B. Por lo tanto tenemos un valor de 9.186 voltios, el voltaje en la resistencia 2 es de 2.814 voltios, el voltaje en la resistencia 3 es de menos 3.153 voltios, el voltaje en la resistencia 4 es de 4.798 voltios, el voltaje en la resistencia 5 es de menos 3.202 voltios. A continuación tenemos la simulación en
realizada. Medimos el voltaje en cada uno de los nodos. El voltaje en el nodo 1 tenemos un valor de 12 voltios, en el nodo B tenemos un valor de 2.82 voltios y en el nodo C tenemos un valor de 4.802 voltios. Aquí tenemos nuestra tabla en donde comparamos los resultados analíticos con los resultados experimentales. Tenemos los valores del voltaje de la fuente 1, que son 12 voltios con los resultados analíticos y 12 voltios con los resultados experimentales. Tenemos el voltaje en la fuente B, que es de 2.814 voltios en lo analítico y en lo experimental 2.82 voltios. El voltaje en el nodo C tenemos un valor de 4.798 voltios en lo analítico y con lo experimental tenemos un valor de 4.802 voltios, con lo que concluimos que la diferencia entre los resultados analíticos y los resultados experimentales son de décimas. Entonces podemos deducir que los cálculos han sido realizados correctamente. Gracias.